Buenos días, estimadas amigos. Estamos aquí en el municipio del Puerto de la Cruz grabando el segundo programa de la gastronomía canaria. Y vamos a ir justo detrás de esa grúa, porque hay un chiringuito que se come espectacular. El chiringuito de Pipo. Vamos allá. Ya hemos llegado a este maravilloso chiringuito en el Puerto de la Cruz. El chiringuito de Pipo. Vamos. Seguimos, amigos, seguimos aquí en el Puerto de la Cruz y hay unos olores aquí espectaculares. Así que vamos a pedir permiso a ver si podemos pasar para ver lo que se está criando, haciendo ahí en esas ricas planchas y parrillas que tiene el chiringuito de Pipo. ¿Se puede pasar, estimado? ¿Podemos entrar? Pues claro que sí. Pues venga, vamos por aquí, vamos para adentro. Aquí seguimos grabando el segundo programa de la gastronomía canaria en este bello municipio Puerto de la Cruz. Vamos por aquí. Madre mía, cómo huele aquí. Se ve la terracita espectacular. Estimada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Dios, ¿qué está sacando por ahí? Sardinitas con chipirones. Mira. Sardinitas con chipirones. Y esto aquí en el chiringuito Pipo no falla nunca. No Aquí falla la nunca. tenemos. Pues, estimados amigos de la gastronomía canaria, este es uno de los platitos que pueden comer todos ustedes aquí en el chiringuito de Pipo. Genial. Gracias. Qué bueno. Vamos. Y más cosas. Sí, tenemos por aquí el atunito en salmorejo, que es muy bueno, es nuestro plato. Atún en salmorejo. Aquí tenemos un atún en salmorejo. Espectacular el color que tiene. Qué rico. ¿Qué más tienes por ahí? Unos pulpitos. Pulpo. Ah, mira. Dios, mi madre, levanta eso, estimada. Por favor. Qué pedazos de pulpo. Recién hechito. Y eso se puede comer así, con aceite de vinagre. Con aceite de vinagre, pimienta y en salpicón. Qué bueno. Y en salpicón también. Vale. ¿El salpicón qué le pones, estimada, por ejemplo? Cebollita, pimiento rojo, pimiento verde, tabasco. Ah, mira. Pues aquí estaba. Cuando quieran comerse un buen salpicón, un buen pulpo, aquí Aquí en el chiringuito Pipo. en el puerto y en el muelle del Puerto de la Cruz. Así que ahí lo dejamos. Ahí ¿no? lo dejamos. ¡Vamos! Bueno, y aquí ¿qué tenemos, estimada? ¿Qué tenemos por Chocos, aquí? unos choquitos. Unos choquitos que lo vas a hacer ahora a la plancha. A la planchita, sí. ¿Y qué ingredientes más le vas a poner? Aceite, la sal y ya después el último es el mojito. ¿Un mojito verde? No, Y- un mojito blanco y ya por último finalizamos con un mojito verde. Ah, o sea, un poquito primero del blanco y Sí. después el verde. ¿Y el verde qué lleva? ¿Qué ingredientes les pones? al Perejil, mojito? cilantro, ajo, aceite y vino blanco. Vale, pues vamos a ver cómo los pones en la plancha. Vale. Vamos por aquí. ¡Qué bueno! Choquito. ¡Qué rico! Es un cortito Sí, para que se... y listo, ¿no? Vale. Genial. Vamos por aquí. ¡Qué bueno! Por favor. Unas gotitas de aceite, un poquito de sal gruesa. Sal gruesa. Ya ¿Y después cuánto tiempo le vamos a dar? Más o menos unos 5 minutitos. Vale. Le damos la vuelta, le ponemos el mojito blanco Vale. y ya por último decoramos la bandejita con el mojito verde. Genial, pues esperamos un poquito hasta que le demos la vuelta. Vale. Genial. Bueno, ya tenemos lo que es el choco en la plancha. Estamos esperando unos minutos para darle la vuelta y añadirle lo que es la gotita del mojo blanco y después el verde. El choco es simplemente, pues, sepia. Es la sepia, lo que pasa es que aquí en Canarias es un poco más pequeña y la acompañamos después con alguna papita arrugada también. Así que el choco, sepia. Así que ahí lo dejo. Bueno, pues aquí nuestra estimada le ha dado ya la vuelta a los chocos y le está poniendo el toquito del mojo blanco, que está riquísimo. Qué buena pinta tiene, ¿eh? Riquísimo. Esos chocos que están en la plancha se van a acompañar de las papitas arrugadas y, como no, con un poquito de ensaladilla de papa y un poquito de ensalada, un picadillo. Bueno, ¿tienes algún platito más que sea el lema de la casa, que lo pide mucha gente por aquí?
El pincho de pescado. El pincho de pescado. ¿Y en qué consiste el pincho de pescado? El pincho de pescado consiste en fogonero y langostino. Fogonero y langostino. Y langostino. Un trocito de fogonero, un langostinito, langostino, un trocito de... exacto. Pues nada, ya saben, otro plato que hay que probar aquí en el Chiringuito de Pipo. ¿Esto qué es, estimado? ¿Los choquitos que estaban en la plancha? Sí, qué bueno. Pues nos llega el momento de degustar este gran plato típico aquí en el Puerto de la Cruz del Chiringuito Pipo, que no es otro sino los chocos a la plancha. Recuerden, 5 minutitos por cada lado, 4 según el tamaño de él, unas gotitas o unas piedritas de sal gruesa con unas gotas de un rico aceite. Lo empiezan con un mojo blanco y le dan el último toque al final con un mojo verde típico de Canarias. Por aquí tenemos el verde, el rojo, un poquito de salpicón de verdura, la ensaladilla, un trocito de limón y, como no, lo vamos a acompañar también con unas ricas papas arrugadas. Así que no se lo pierdan. Vengan a las Islas Canarias, en este caso hoy, aquí en el Puerto de la Cruz, Chiringuito Pipo. Esto hay que probarlo, pero ya. Así que un segundito, que me quito la mascarita y le damos candela. Vamos a mojar el pico, que hace un calor tremendo aquí hoy en Tenerife. ¡Oh! Espectacular. Madre mía, qué ganas tenía de que llegara esto a la mesa. Nos encanta hacer estos programas. El segundo ya de gastronomía canaria. Recuerden darle like a la página y suscribirse. Y también a las 3 personas que han comentado en el canal ruso y a las 2 en español, tienen un fin de semana en Canarias. Ya se lo haremos llegar. Así que venga, va por ustedes. Espectacular. Oh. Oh. Del 10. Cocina canaria. Sencillita, pero con mucho glamour y mucho sabor. Bueno, estimados amigos, amigas, nos sorprenden aquí, seguimos disfrutando de los chocos, pero nos sorprenden con este bonito plato emblemático de aquí del Chiringuito de Pipo, como es el atún en adobo. Así que cualquier municipio, cualquier restaurante, cafetería, chiringuito, lo que sea de Canarias que quiera que visitemos su local, pues que se pongan en contacto con nosotros. Aquí les dejaremos un correo electrónico y solo hay que llamar. Así que vamos a probar este manjar. Atún en adobo. Oh. Yo creo que se me nota, pero lo estoy disfrutando. Un saludo y gracias por estar ahí. Chao.